¿Quieres aprender inglés más fácil y rápido? Entonces enséñale inglés a tu cerebro con estos videos. Bienvenido a esta lección número 40 de Enséñale inglés a tu cerebro. Estas clases de inglés están hechas para que tu mente aprenda de una forma más intuitiva y automática desde inglés básico. En la primera parte del video aprenderás la estructura de inglés de una manera más simple y rápida. En la segunda parte verás el vocabulario con el que vas a practicar, con su pronunciación y alguna nota importante en cuanto al uso de las palabras. En la tercera parte practicarás, formando muchas frases en inglés con la misma estructura, pero alternando el vocabulario para que tu mente se familiarice con ella y se acostumbre a usarla de manera natural. Y todo esto en un solo video. Entonces empecemos con la primera parte. En esta lección vas a practicar cómo hablar de lo que alguien no había hecho y te servirá para hacer ideas como: ellos no te habían conocido aún. Ella no se había sentido así antes. Él no había entendido esto hasta ahora. Yo no había visto a John desde el año pasado. Y muchas otras ideas similares, pero en inglés. Si dices que ayer viste cierta película, estás hablando de un evento del pasado. Pero si dices que no habías visto esa película antes de ayer, entonces estás hablando de antes de ese evento del pasado. En otras palabras, ayer o ese evento del pasado es la referencia de tiempo. Por eso a esta estructura se le llama el pasado perfecto. Y como en la mayoría de las estructuras existe una forma continua y una simple. En esta lección vas a practicar la forma del pasado perfecto simple de inglés y practicarás con ideas negativas, así que vas a poder hablar de lo que no habías hecho. Es algo que usamos también en español cuando decimos cosas como: yo no había visto esto antes, nosotros no habíamos ido a ese lugar, o tú no me habías invitado. Son ideas más comunes de lo que nos damos cuenta y hoy vas a aprender cómo hacerlas en inglés. Entonces veamos las partes que necesitas para hablar en inglés de lo que tú o alguien más no había hecho. Para eso necesitas 4 partes. 3 son necesarias y una puede ser opcional dependiendo de la idea. La primera parte que necesitas es a la persona o cosa de la que hablas. Aquí por simplicidad solo le llamaremos persona. La segunda parte que necesitas es la contracción hadn't, que es el auxiliar had y el negativo not, pero juntos en una contracción. Como es más común usarlos juntos, aquí vas a practicar con la contracción. Solo recuerda que también se pueden usar estas dos palabras separadas y que también son correctas. La tercera parte que necesitas es un verbo en la forma del pasado participio, y en un momento verás más sobre este tipo de verbos. La cuarta parte, que puede ser opcional dependiendo de la idea, es cualquier información adicional o complementaria a la que le llamamos complemento. Para decir yo no te había visto, en inglés dices I hadn't seen you. Para decir nosotros no te habíamos visto o nosotras no te habíamos visto, dices we hadn't seen you. Nota que usas el mismo auxiliar hadn't para todas las personas. Para decir ellos no habían jugado eso antes o ellas no habían jugado eso antes, en inglés dices they hadn't played that before. En inglés usas they para referirte a ellos y ellas. Para decir tú no habías leído este libro, usted no había leído este libro o ustedes no habían leído este libro, en inglés dices you hadn't read this book. Recuerda que en inglés usas la misma palabra you para referirte a tú, usted, ustedes, vos, vosotros y vosotras. Para decir él no había encontrado las llaves, en inglés dices he hadn't found the keys. Ella no había encontrado las llaves, she hadn't found the keys. Aunque he y she se consideran terceras personas, aún así se sigue usando el negativo hadn't. Recuerda que en inglés siempre se menciona la persona o cosa de la que hablas, incluso cuando la misma idea en español no la usaría. Por ejemplo, para decir no había llovido antes, en inglés dices it hadn't rained before. Usas la palabra it cuando hablas de alguna cosa o animal, y es muy común para hablar del clima o de alguna situación. Y estas son un par de cosas que te pueden servir para usar el tiempo pasado perfecto simple de inglés. Primero, los verbos en pasado participio. Los verbos en español tienen muchas formas o conjugaciones, pero en inglés solo tienen 5. Si tomas como ejemplo al verbo ir de español, tiene formas como voy, vas, va, vamos, vais y van. Y esto es solo en el presente. En el pasado tiene formas como fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis y fueron. En el futuro es iré, irás, irá, iremos, etc. Y así aún faltan muchas
muchas formas más de este mismo verbo. En inglés solo hay 5 formas de cada verbo. Como ejemplo, el verbo ir tiene una forma que le llaman infinitiva, que es to go, y muchas veces la usamos para el presente sin el to, solo como go. También tiene una forma del pasado, que es went, y otra forma del pasado participio, que es gone. Hay otra forma que se usa para las terceras personas singulares, he, she o it, en el presente. En esta forma los verbos terminan con s o es, dependiendo del verbo. En el caso del verbo ir es goes. Y hay una forma más que se usa para los continuos en cualquier tiempo, y es el verbo con la terminación ing. En este caso es going. Estas son las únicas 5 formas que todo verbo tiene en inglés. Como hay muchas estructuras pero solo 5 formas, algunas de estas formas se usan para más de una estructura. En las ideas que estás practicando hoy del pasado perfecto, usamos la forma del pasado participio. Por eso decimos ideas como I hadn't gone, yo no había ido. Lo segundo que te puede servir tener en cuenta es que cada estructura usa un contexto, es decir, algunas palabras, frases o incluso ideas que se acostumbran a usar mucho con esa estructura. Cuando hablas de lo que alguien no había hecho, es muy común usar una idea del pasado que empieza con la palabra cuando o when. Por ejemplo, we hadn't arrived yet when the rain started. No habíamos llegado todavía cuando la lluvia empezó. When the rain started es realmente una idea en el pasado simple y empieza con la palabra when. Otra cosa que se acostumbra a usar en las ideas del pasado perfecto es la palabra until, que significa hasta. Por ejemplo, I hadn't seen the pyramids until today. No había visto las pirámides hasta hoy. Y la palabra que quizás sea la más usada en este tiempo es la palabra before, que significa antes. Por ejemplo, en la idea I hadn't eaten sushi before. No había comido sushi antes. Y ahora, para hacerte el ejercicio más fácil y productivo, te voy a dar el vocabulario que vas a usar, así no te tienes que preocupar por el significado de las palabras y te puedes enfocar más en formar las frases correctamente. Estos son los verbos con los que vas a practicar en el ejercicio. Te pondré la forma del pasado participio porque es la que vas a practicar, y si algún verbo lo requiere, te lo pondré junto con el complemento para que sea más claro. El verbo ver en el pasado participio equivale a visto de español. En inglés es seen. La doble E de esta palabra se pronuncia como una I larga. Seen, seen. En este tiempo es común usar este verbo para hablar de haber visto una película o un video, aunque también es correcto usar watched. El verbo comer en el pasado participio equivale a comido de español. En inglés es eaten. Se pronuncia con un sonido I largo al principio, la A no se pronuncia y la E del final es muy suave. Eaten, eaten. A veces incluso escucharás que pronuncian el final haciendo un golpe de aire con la nariz y suena como eaten, eaten. El verbo terminar en el pasado participio equivale a terminado de español. En inglés es finished. Las I's de esta palabra son cortas y la ED del final se pronuncia como una T. Finished, finished. El verbo oír en el pasado participio equivale a oído de español. En inglés es heard. La H se pronuncia como una J suave de español y la A no se pronuncia, así que suena como heard, pero tienes que pronunciarla con tu lengua lo más atrás y abajo que puedas y debe sonar como monstruo. Heard, heard. El verbo sentir o sentirse en el pasado participio equivale a sentido de español. En inglés es felt. Se pronuncia tal y como se escribe. Felt, felt. El verbo empezar en el pasado participio equivale a empezado de español. En inglés es started. Se pronuncia casi como se escribe, solamente que empieza con el sonido de la S. Started. Y la E del final es muy suave. Started. En inglés americano es muy común que no se pronuncie la T de esta palabra, así que aunque ambas formas son correctas, casi siempre la vas a escuchar como started, started. El verbo entender o comprender en el pasado participio equivale a entendido o comprendido de español. En inglés es understood. La U se pronuncia como A y la doble O como una U larga. Understood, understood.
El verbo empacar en el pasado participio equivale a empacado de español. En inglés es packed. La A se pronuncia como una combinación del sonido E y el sonido A, y la ED del final se pronuncia como una T, así que es packed, packed. La frase pensar en eso en el pasado participio equivale a pensado en eso de español. En inglés es thought of that. La TH de thought se pronuncia soplando entre la punta de tu lengua y tus dientes de arriba, y de las demás letras solo se pronuncia la O y la T del final. Thought. La palabra que se escribe OF se pronuncia como AV, con un sonido A y un sonido labiodental y vibrante de la V. AV. Cuando juntas las palabras thought of, en especial en inglés americano, se suele pronunciar la última T como R y suena más fluido. Thought of that, thought of that. El verbo cargar, como cuando hablas de cargar la batería de un teléfono móvil, en el pasado participio equivale a cargado de español. En inglés es charged. La G de esta palabra se pronuncia como J y la E no se pronuncia. Charged, charged. El verbo estar en el pasado participio equivale a estado de español. En inglés es been. La doble E se pronuncia como una I corta. Been. Been. El verbo conocer, como cuando te presentan a alguien, en el pasado participio equivale a conocido de español. En inglés es met. Se pronuncia tal y como se escribe. Met. Met. Y estos son los complementos que vas a usar en el ejercicio. Algunos te los pondré como frases para mejor claridad. El primero es la frase since last year, que significa desde el año pasado. Si quieres ser muy exacto en la pronunciación, la A de la palabra last también se pronuncia con el sonido que es la combinación de E y A. Last. Since last year. Since last year. Usaremos la palabra here, que significa aquí. Recuerda que la H se pronuncia como una J suave de español. Here, here. Usaremos la palabra dinner, que significa la cena. En inglés, para decir la cena, en la mayoría de los casos, en lugar de decir the dinner, se dice simplemente dinner, sin the. Solo dinner, dinner. Y usaremos las palabras this song, que significan esta canción. Hay dos sonidos que se usan para pronunciar la TH en inglés. Uno es soplando con la punta de tu lengua debajo de tus dientes superiores y el otro es pronunciándolo como una D vibrante. Para la palabra this, la TH se pronuncia como una D vibrante. This song, this song. Y usaremos la frase this way, que significa así, de esta manera o de esta forma. La A de way se pronuncia como E. This way, this way. Y usaremos la palabra work, que significa el trabajo. Para hablar de el trabajo, como cuando te refieres al empleo, en inglés en lugar de decir the work, se usa simplemente la palabra work, sin the. Así que es simplemente work, work. Y usaremos la palabra this, que significa esto. Como vimos, la TH de esta palabra se pronuncia como D vibrante. This, this. Y usaremos las palabras the bags, que significan las maletas, como cuando te refieres a las maletas o bolsas de un equipaje. La A de bags se pronuncia con el sonido que es la combinación de E y A. Bags, bags. Y usaremos la frase before you mentioned it, que significa antes de que lo mencionaras. Esta es una frase en el pasado. En la palabra mentioned, la T se pronuncia como SH. Mentioned. La O se pronuncia muy muy suave y la E de casi al final no se pronuncia. Mentioned. Mentioned. Before you mentioned it. Before you mentioned it. Y usaremos las palabras the phone, que significan el teléfono. También se refiere al teléfono móvil o teléfono celular. La PH de inglés casi siempre se pronuncia como una F, como en este caso en la palabra phone. The phone, the phone. Y usaremos las palabras this video, que significan este video. Recuerda que la V o V chica, como la conozcas, en inglés es labiodental y vibrante. This video, this video. Y usaremos la palabra you, que como complemento significa te, como en las ideas verte o conocerte. Se pronuncia igual que la persona, you,
you. Y usaremos la palabra before, que significa antes. La primera E se pronuncia como I y la E del final no se pronuncia. Before, before. Y usaremos la frase when you called, que significa cuando llamaste. Esta es una frase en el pasado, la E del final de called no se pronuncia. When you called, when you called. Y usaremos la frase for a long time, que significa por un largo tiempo. La I de la palabra time se pronuncia como I. La E del final no se pronuncia, pero las demás palabras se pronuncian igual como se escriben. For a long time, for a long time. Y usaremos la frase when the accident happened, que significa cuando ocurrió el accidente. Esta es una frase en el pasado. En la palabra happened, la E no se pronuncia. When the accident happened. When the accident happened. Y como la palabra accident empieza con una vocal, en este caso la A, la palabra the opcionalmente se puede pronunciar como the accident. Y en este caso en inglés no debes cambiar el orden, aunque en español también puedas decir cuando el accidente ocurrió. Y usaremos la frase until now, que significa hasta ahora. La U de la palabra until se pronuncia como una A, until. Y esta palabra puede tener el acento en la primera sílaba o en la última, y ambas formas son correctas. Así que vas a escuchar until y until. La forma más común quizá es until, con el acento en la I. Until now, until now. Y usaremos la frase before the taxi arrived, que significa antes de que llegara el taxi. Es otra frase del pasado y en la palabra arrived la E no se pronuncia. Before the taxi arrived. Before the taxi arrived. Y también es común usar la palabra cab en lugar de taxi. Ambas son correctas. Y usaremos la frase before going out, que significa antes de salir. Se pronuncia before going out, before going out. Y usaremos la palabra yet, que significa aún o todavía, como cuando dices que no habías hecho algo aún o no habías hecho algo todavía. Es común usarla al final de ideas negativas. La Y del principio no es el sonido y, sino que es como una I suave. Yet, yet. Y usaremos la palabra John, que es la versión del nombre Juan en inglés, pero lo usaremos solamente como John, para que sea más fácil. La J se pronuncia con el sonido Y, que es muy común para esta letra en inglés, y después usa un sonido de A profunda. John, John. Y es hora de que entrenes a tu cerebro a formar ideas en inglés sobre lo que alguien no había hecho. Solo relájate, escucha y repite las frases de inglés después de mí. Si las repites en tu mente está bien, si las repites en voz alta es aún mejor. Diré primero la idea en español y habrá una ligera pausa antes de que yo diga esa idea en inglés. Usa la pausa para tratar de adivinarla o incluso decirla en inglés antes que yo. Con la práctica, poco a poco irás siendo capaz de decir más frases en inglés antes de escucharlas. Ya cuando escuches la frase en inglés tendrás otra pequeña pausa para que la repitas. Esto te servirá mucho para que te familiarices con la estructura y practiques cómo formar tus propias ideas en inglés para que después puedas hacer frases con el vocabulario que tú quieras. Y entre más practiques, más fácil será. Entonces, empecemos. Yo no había comido aquí antes. I hadn't eaten here before. Tú no habías entendido esto hasta ahora. You hadn't understood this until now. Ella no había visto este video antes. She hadn't seen this video before. Él no había terminado la cena cuando tú llamaste. He hadn't finished dinner when you called. Tú no habías cargado el teléfono antes de salir. You hadn't charged the phone before going out. No habíamos estado aquí antes. We hadn't been here before. Ella no había empezado el trabajo cuando pasó el accidente.
She hadn't started work when the accident happened. No habíamos pensado en eso antes de que lo mencionaras. We hadn't thought of that before you mentioned it. Ellos no habían oído esta canción por un largo tiempo. They hadn't heard this song for a long time. Ella no había comido aquí antes. She hadn't eaten here before. Yo no te había conocido aún. I hadn't met you yet. Él no había pensado en eso antes de que tú lo mencionaras. He hadn't thought of that before you mentioned it. Ellos no habían empezado el trabajo cuando ocurrió el accidente. They hadn't started work when the accident happened. No habíamos entendido esto hasta ahora. We hadn't understood this until now. Yo no había oído esta canción por un largo tiempo. I hadn't heard this song for a long time. No habíamos empezado el trabajo cuando ocurrió el accidente. We hadn't started work when the accident happened. Ustedes no habían estado aquí antes. You hadn't been here before. Ella no te había conocido aún. She hadn't met you yet. No habíamos terminado la cena cuando tú llamaste. We hadn't finished dinner when you called. Tú no habías visto este video antes. You hadn't seen this video before. Él no había visto a John desde el año pasado. He hadn't seen John since last year. Ella no había terminado la cena cuando tú llamaste. She hadn't finished dinner when you called. No habíamos comido aquí antes. We hadn't eaten here before. Él no había empacado las maletas antes de que el taxi llegara. He hadn't packed the bags before the taxi arrived. Ella no había pensado en eso antes de que tú lo mencionaras. She hadn't thought of that before you mentioned it. Él no había comido aquí antes. He hadn't eaten here before. Yo no había terminado la cena cuando tú llamaste. I hadn't finished dinner when you called. Él no había oído esta canción por un largo tiempo. He hadn't heard this song for a long time. Ellas no se habían sentido así antes. They hadn't felt this way before.
No habíamos visto a John desde el año pasado. We hadn't seen John since last year. Yo no había pensado en eso antes de que lo mencionaras. I hadn't thought of that before you mentioned it. Él no se había sentido así antes. He hadn't felt this way before. Ella no había visto a John desde el año pasado. She hadn't seen John since last year. Yo no había visto este video antes. I hadn't seen this video before. Él no había empezado el trabajo cuando ocurrió el accidente. He hadn't started work when the accident happened. Eso no había estado aquí antes. It hadn't been here before. Yo no había empacado las maletas antes de que el taxi llegara. I hadn't packed the bags before the taxi arrived. Ella no se había sentido así antes. She hadn't felt this way before. Él no había cargado su teléfono antes de salir. He hadn't charged the phone before going out. No te habíamos conocido aún. We hadn't met you yet. Ellos no habían visto este video antes. They hadn't seen this video before. No habíamos empacado las maletas antes de que el taxi llegara. We hadn't packed the bags before the taxi arrived. Él no te había conocido todavía. He hadn't met you yet. Yo no me había sentido así antes. I hadn't felt this way before. Ellas no habían cargado el teléfono antes de salir. They hadn't charged the phone before going out. Ella no había empacado las maletas antes de que el taxi llegara. She hadn't packed the bags before the taxi arrived. Yo no había entendido esto hasta ahora. I hadn't understood this until now. Ella no había oído esta canción por un largo tiempo. She hadn't heard this song for a long time. Yo no había estado aquí antes. I hadn't been here before. Ella no había cargado el teléfono antes de salir. She hadn't charged the phone before going out. Él no había entendido esto hasta ahora. He hadn't understood this until now. Yo no había visto a John desde el año pasado. I hadn't seen John since last year.
¡Felicidades! Ya practicaste más de 50 frases en inglés. Repasa seguido el ejercicio de este video hasta que puedas decir todas las frases en inglés antes de escucharlas. Eso es lo que le ayuda a tu cerebro a crear y reforzar las conexiones que necesita para familiarizarse con la información a un nivel donde la puedas recordar de manera instintiva y automática, tal como en español. Recuerda que tocando el nombre de Inglés Simple para Todos puedes entrar al canal y ver todos los videos que hay disponibles para mejorar tu inglés. Dale like a este video y suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras lecciones. I will see you soon.